Noticias Caracol obtuvo en exclusiva un documento muy especial que es del entonces senador Luis Carlos Galán Sarmiento. Ya ha sido ministro, ahí era senador, aspiraba ya a la presidencia de la República unos años después, donde cuenta y narra qué pasó en el Palacio de Justicia y sus conversaciones con el entonces presidente Belisario Betancur. Pero es tan especial ese documento que Galán narra cómo en ese entonces, durante el gobierno de Belisario Betancur, su ministro Enrique Parejo trata de detener, de impedir la toma del M-19 al Palacio de Justicia negociando con Almarales. Pero tristemente, como lo narra Galán, esa negociación y ese intento de detener la toma se frustró por el entonces director de la policía. En estas 8 páginas se consigna la declaración que en su momento le entregó el entonces senador Luis Carlos Galán al Tribunal Especial de Instrucción Criminal en mayo de 1986 y que, como muchos de esos documentos, se refundieron entre anaqueles e indultos. En su declaración, hasta ahora desconocida, el senador del Nuevo Liberalismo cuenta cómo se enteró de lo sucedido hacia las 11:40 de la mañana de ese 6 de noviembre, mientras se encontraba en la Comisión Tercera del Senado, a pocas cuadras de un palacio de justicia donde empezaba la toma a sangre y fuego. Allí vi algo más de 80 soldados del batallón Guardia Presidencial que después de rendir honores a un embajador rompían filas y tomaban posiciones acostados a lo largo de los prados y las esquinas de los patios que separan el Palacio del Capitolio. Anoto el episodio como prueba de la confusa situación inicial en toda la zona próxima a la Plaza de Bolívar. En esos momentos nadie sabía qué pasaba. Aunque Galán relató que al mediodía salió del Senado a un almuerzo en cercanías al Palacio de Justicia, aseguró que llamó al presidente Betancur en varias ocasiones para conocer detalles de lo que pasaba y expresarle su apoyo y solidaridad, pero que solo hasta las 4:15 de la tarde Betancur atendió su llamada. El presidente me agradeció la llamada y me dijo que había conversado con los expresidentes Pastrana, Borrero y Turbay Ayala y que el gobierno también había escuchado a otros expresidentes y jefes políticos, todos los cuales estaban de acuerdo en que el gobierno no podía negociar con el M-19. Luego el presidente Betancur me expresó que la fuerza pública controlaba ya la mayor parte del Palacio de Justicia, que los guerrilleros con los principales rehenes estaban reducidos en una zona del Palacio de Justicia en tal forma que en ese momento todo dependía de la decisión de tumbar o no la puerta, pues una vez esto sucediera, toda la fuerza pública lograría someterlos. Dada esta explicación, Betancur, según narra la declaración, procedió a preguntarle su opinión al entonces senador Galán, a lo que éste respondió. Le contesté que era muy difícil opinar con los elementos de juicio a mi alcance y le pregunté entonces cuál era el criterio del presidente de la Corte Suprema, pues yo había oído por radio el llamamiento al cese del fuego que había hecho el doctor Reyes Echandía. El presidente guardó silencio, le dijo que si bien el presidente de la Corte no era en ese momento un hombre libre, su punto de vista debería ser considerado porque en todo caso el doctor Reyes Echandía tenía una apreciación de las circunstancias que debía tenerse en cuenta. En horas de la madrugada del 7 de noviembre, como lo narra su propio hijo Juan Manuel Galán, recibió una llamada que presagiaba lo que estaba por venir en las próximas horas. Ante la incertidumbre sobre la suerte de los magistrados, la esposa de Carlos Medellín, junto con las demás esposas de los magistrados, estaban solicitando que mi papá pudiera hablar con el ministro de Justicia y con el presidente de la República para que las recibiera y les pudiera dar información sobre el estado de sus esposos, de los magistrados que estaban en el 4º piso en ese momento. Una vez finalizó la conversación con la esposa del magistrado Carlos Medellín, siendo ya a las 4 de la mañana del 7 de noviembre, Galán, buscando ayudar a las esposas de los magistrados, llamó al entonces ministro de Justicia, Enrique Parejo, quien le relató lo que estaba ocurriendo en la presidencia. Me dijo que existía una versión según la cual, a raíz del incendio, el comando guerrillero y los rehenes se habían desplazado del extremo oriente del Palacio de Justicia al sector occidental, que por lo tanto había la esperanza de que los magistrados y los rehenes estuvieran vivos. Luego me hizo un relato de lo sucedido en la tarde del día anterior y en las primeras horas de la noche. Me dijo que los ministros se habían reunido en Palacio y que poco a poco habían llegado todos en el curso de la tarde, que el primer tema planteado en la reunión había sido la necesidad de establecer los motivos por los cuales se había retirado la protección del Palacio de Justicia, pues ante las amenazas y las informaciones sobre un posible asalto al Palacio de Justicia, desde hacía varias semanas se había dispuesto a asegurarle una protección especial. Protección que se había conversado en una reunión con los presidentes de las altas cortes y el gobierno desde el mes de octubre. Entre tanto, Parejo también le contó a Galán detalles del contacto con el presidente de la Corte, el magistrado Alfonso Reyes Echandía, a través de una llamada que contestó el entonces director de la Policía, general Víctor Delgado Mayarino, quien a su vez fue el primero en hacer una propuesta al comando que asaltaba el Palacio.
Luego me dijo que en el curso de la tarde del miércoles 6 de noviembre había llamado telefónicamente al presidente de Betancur, el doctor Alfonso Reyes Echandía, y que la persona que había atendido la llamada había sido el general Delgado Mayarino. Después de escuchar al doctor Reyes Echandía, a través de un equipo de sonido que reproducía la llamada de manera que la escuchaba el presidente y los ministros, un guerrillero había pasado al teléfono y el general Delgado Mayarino le había dicho que debía terminar el asalto al palacio y que a cambio de ello, a nombre del gobierno, le ofrecía un juicio imparcial, adelantado por jueces civiles y que les garantizaba la vida. La conversación con uno de los jefes del M-19 fue aceptada por el gobierno en pleno, es decir, por el presidente y sus ministros. Quien hablaría sería Enrique Parejo, porque conocía a Andrés Almarales. Para conseguir el diálogo, el gobierno hizo otra propuesta. Al continuar su relato, el ministro Parejo me contó que en el momento en el que esperaba concretar la conversación con Almarales, el general Delgado Mayarino había ingresado al lugar donde se hallaba el ministro para decir que la policía ya se había tomado el cuarto piso y no había encontrado nada. Como la toma del cuarto piso significaba el desconocimiento de lo dispuesto por el gobierno, el ministro Parejo protestó diciendo que no estaba claro qué era lo que estaba haciendo o podían hacer los ministros, pues la acción de la fuerza pública al ingresar al cuarto piso había impedido el diálogo con Almarales. El presidente Betancur se había acercado al ministro para pedirle que se calmara y que lo mejor era esperar hasta saber qué había ocurrido para buscar otras alternativas. Según me refirió también el ministro Parejo, el presidente le había dicho que había demasiada tensión y era mejor no agravar la situación. Según el relato, a partir de ese momento, el desenlace se precipitó y nunca fue posible el diálogo humanitario. Galán termina diciendo que al final del 7 de noviembre conoció el terrible balance de la tragedia.